A ver, parce, desde el minuto 8 de película ya sabíamos que el protagonista estaba muerto, pero creo que nadie lo notó. Lo curioso es que nos estaban dando pistas todo el tiempo. ¿O por qué creen que el niño se asusta al verlo por primera vez? Se asusta porque nada más verlo sabe que es un fantasma. Esa reacción desde ya era la primera pista para nosotros los espectadores, pero esta es otra, porque en todas las interacciones que tiene el Dr. Malcolm con otras personas, realmente él no interactúa. Técnicamente, él no está presente para ellos. Viejo, ni siquiera lo miran, como por ejemplo, cuando él espera junto con la madre a que el niño llegue, ella realmente está mirando a la nada, o cuando él observa al niño actuar, literalmente un sujeto está grabando con su cámara a través de él. Parce, y así podríamos pasárnoslas viendo ejemplos y ejemplos de todas las pistas que dejó el director, pero creo que voy a hacer un stop y me voy a poner en plan profesor de cine para explicar un poco de técnica cinematográfica y poder entender por qué esta es una de las mejores escenas en la historia del cine. I see dead people. Primero, es curioso ver que cuando los diálogos se hacen más introspectivos entre ellos, los planos se hacen más cerrados y tengan en sus mentes esta máxima del cine. Entre más abierto un plano, más información pero menos emoción. Por el contrario, entre más cerrado el plano, más emoción pero menos información. Por eso los planos se cierran, porque ahora pasa de ser un momento casual a un momento emotivo. Ese detalle sí, me gusta, pero solo eso no convierte a esta escena en una gran escena para la historia del cine, así que pasemos al segundo detalle. Cuando el Dr. Malcolm se sincera, siempre vemos que Cole invade el plano, remarcando justo la historia que él está contando, ya que Malcolm ve en el niño ese paciente que no pudo ayudar al inicio de la película. Así que Cole adquiere un peso literal, porque lo estamos viendo en el encuadre de la composición, y un peso metafórico para el doctor, ya que le roba peso visual en la misma composición, y todo esto lo transmiten por medio de, así es, la composición del plano. Viejo, estos dos elementos hacen que la escena sea buena. Sí, la respuesta es sí, pero ¿la convierten de por sí en una de las mejores escenas de la historia del cine? Por supuesto que no. Lo que realmente cambia todo es el contexto, y hay un leve movimiento de cámara. En cine, cuando tenemos un acercamiento, ya sea un zoom in o un traveling in, es para hacer una introspección en los personajes o revelar algo de mucha importancia. Lo vemos aquí, 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 y por último, aquí en esta escena. ¿Y por qué carajos es importante este movimiento tan simple? Si el movimiento apareciera solo del lado de Cole, creo que es evidente que sería un momento de introspección para él, porque por fin se puede abrir con el Dr. Malcolm y se atreve a contarle esa verdad en un instante de vulnerabilidad. Pero no, la película hace algo mucho más inteligente, porque también vemos ese movimiento del lado del doctor. En un primer vistazo podríamos pensar que el acercamiento de la cámara se utiliza para reforzar su reacción. Él está escuchando algo impactante y la cámara se acerca para capturar esa sorpresa, pero el movimiento en realidad tiene un significado oculto. Parce, cuando Cole dice que puede ver gente muerta, creo que es la pista más clara que nos da toda la película. Malcolm es uno de esos fantasmas que ve el niño. El acercamiento a su rostro entonces funciona como una especie de subrayado visual, si le podríamos decir de alguna manera, de esa verdad absoluta. La cámara se acerca a Malcolm justo en el momento en el que escuchamos al niño decir que él ve fantasmas que no saben que están muertos. Sin darnos cuenta, la película está poniendo a Malcolm dentro de esa categoría de fantasma, y eso hace que esta escena para mí sea una de las mejores escenas en la historia, porque con unos planos muy simples en cuanto a composición y unos movimientos igual o todavía más simples como pueden ser simplemente zoom-ins o traveling-ins acompañados únicamente del contexto de la escena, nos dan uno de los mejores giros argumentales que va a tener sentido al final de la película, porque en realidad hasta este momento esto es solo una pista de lo que va a pasar más adelante. Pero aunque El Sexto Sentido sea una película que realmente me encante, creo que no es la mejor en ocultarnos las pistas del final. Porque para mí, la película que mejor lo hace, parce, es una película dirigida por uno de mis 3 directores favoritos, y me estoy refiriendo a La Isla Siniestra del gran Martin Scorsese.
porque aquí todo el tiempo seguimos a un detective que tiene que resolver un caso para darnos cuenta acerca del final de que el caso es lo que él mismo hizo porque en realidad estaba loco y todo hace parte de una conspiración más grande para hacerle caer en cuenta del crimen que cometió, pero durante 3/4 de la película nos tienen convencidos a nosotros los espectadores de que en realidad hay un caso de las élites que el detective tiene que sacar a la luz, donde torturan pacientes de un hospital psiquiátrico. Una auténtica locura. Pero al igual que en El Sexto Sentido, las pistas aparecían desde muy temprano en la película. Que Chuck no supiera sacar el arma nos indica que en realidad no es un policía o un detective. Que mientras el protagonista interroga a los empleados, muchos de ellos no se lo tomen en serio, incluso se rían. O el vaso de agua que desaparece por su trauma con el agua. Y sí, todo eso está muy bien, pero ¿y si les digo que apenas en las primeras secuencias, incluso antes del minuto 10 de la película, nos habían dado la pista más grande que cobra muchísimo más sentido al final de la película? Una pista que nos decía que directamente el protagonista estaba mal. Parce, vea esto. Parecen simplemente dos tomas unidas por una disolución cruzada, pero ese es el tema. Son dos escenas, o dos personalidades, unidas formando una nueva composición. Dos personalidades unidas en una misma persona. Pero vamos al final de la película. Después de todo ese montaje y de que la verdad salga a la luz, el protagonista parece curado, pero antes del final, Teddy le habla a su psicólogo, de nuevo como si fuese un detective, lo que puede parecer una recaída, pero justo después le dice: ¿qué sería peor? ¿Vivir como un monstruo o morir como un hombre decente? Esta frase no la dice alguien que está loco, sino alguien que comprende perfectamente quién es y lo que ha hecho. Es decir, sí, él está curado, pero decide conscientemente hacerle creer a sus psicólogos y psiquiatras que está otra vez en la fantasía para no vivir con ese cargo de conciencia y que le hagan la lobotomía. Y aquí creo que está el giro más potente, parce, porque no es que los médicos no entiendan la verdad, es que nosotros como espectadores accedemos a una capa de significado que ellos no pueden confirmar. Sabemos algo que los personajes no pueden saber con certeza y eso cambia completamente nuestra posición como espectadores. Ese pequeño privilegio, entre comillas, activa algo muy humano, nos hace sentir más lúcidos, más perceptivos, no necesariamente más inteligentes en la forma real con respecto a los personajes de la película, pero sí en una ilusión de superioridad narrativa, y esa sensación eleva nuestra experiencia con la película, nos involucra más, nos recompensa emocionalmente a sentirnos más que los propios personajes. De hecho, es un recurso que en cine se ha utilizado de forma brillante. Por ejemplo, en la película Titanic, cuando el prometido de Rose desprecia a Pablo Picasso diciendo que es un pintor sin futuro y que nadie lo conoce, nosotros, desde el futuro, sabemos perfectamente lo equivocado que está. What's the artist's name? Something Picasso. Something Picasso. He won't amount to a thing. He won't, trust me. Esa distancia entre lo que los personajes creen y lo que nosotros sabemos genera una satisfacción silenciosa, casi egoísta en nosotros. En ambos casos, el truco es el mismo. Las películas juegan con nuestro subconsciente. Nos dan piezas que encajan mejor en nuestra cabeza que en la de los propios personajes, y al hacerlo, no solo nos cuentan una historia, también nos hacen sentir parte de ella, incluso un paso por encima. Por eso funcionan tan bien, porque no solo admiramos la historia, también, en el fondo, nos admiramos un poco a nosotros mismos mientras la entendemos, porque los personajes no son capaces de comprenderlas a nuestro mismo nivel.